ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, y tenemos una invitada de excepción esta mañana aquí en los estudios de Radio ADN, recién electa con más del 60% de los votos de los académicos de la Universidad de Chile. Además recibe la rectoría de la U de manos de la primera mujer rectora, de Rosa de Vez. Estamos con la profesora Alejandra Misala, próxima rectora de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a su primera entrevista radial, entiendo. Así es. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí conversando con ustedes. Rectora, bienvenida. Partamos por eso que planteaba Mauricio, porque aquí hay una gestión de continuidad que se ratifica con la gran cantidad de votos que saca en la segunda vuelta, que la convierten en la rectora electa de la Universidad de Chile, pero uno no puede eludir que también es el traspaso de una mujer, la primera en la historia de la Universidad de Chile, a otra mujer. Y uno podría decir, bueno, también se ratifica y se celebra la gestión de las mujeres a cargo de este tipo de instituciones. Usted lo ha comentado otras veces, hay ahí una significación bien relevante para el inicio de una gestión, ¿no? Por supuesto, para mí es un honor recibir el mando de la Universidad de Chile de manos de la rectora de Vez, sin duda. Y creo que, como he dicho otras veces, esto ratifica que haber tenido una mujer rectora de la Universidad de Chile no es un paréntesis en la historia de la universidad y que probablemente muchas otras mujeres podrán venir a dirigir esta universidad. Vamos a entrar en el tema de los detalles de la universidad y también los temas país que tenemos que conversar, pero ¿qué le imprime una mujer a una rectoría de una universidad? Como la Universidad de Chile, porque hay otras rectoras a lo largo Sobre todo porque el Consejo de Rectores es mayoritariamente masculino todavía. Por ejemplo. Pero hay bastante más rectoras ahora. Yo no sé si ustedes recuerdan una foto del Consejo de Rectores hace unos años atrás, que era solo hombres. Puro terno. Puro terno y oscuro. En oscuro. Exactamente. Oscuro. Esa foto circuló, de hecho. Sí. Y ahora no, ahora hay bastante más mujeres y yo me alegro muchísimo de eso. Y yo creo que en general hay una forma de trabajar. Es difícil generalizar así de las mujeres somos así, pero yo, por ejemplo, si pienso desde el punto de vista de lo que ha hecho la rectora de Vez, una gestión bien colaborativa, con harta participación en general, escuchando harto a las comunidades. Yo creo que eso es, por lo menos una característica, si ustedes me preguntaran a mí, es una característica que yo tengo. A mí me gusta mucho escuchar, lo que no significa no tomar decisiones, por cierto, porque son cosas diferentes. Ahora, por ejemplo, en la campaña, fue muy interesante porque nosotros hacemos campaña en la Universidad de Chile, buscando los votos ahí, yendo a visitar todas las unidades académicas, pero no así a nivel de facultad, ni al de departamento. Yo visité más de 50 unidades académicas, tuvimos 10 foros, 10 debates en realidad, entonces uno efectivamente conoce mucho más profundamente la universidad antes de dirigirla. Para mí fue realmente un aprendizaje muy, muy importante. Viniendo ustedes de la ingeniería, digamos, como profesora ahí en Bochef. Ahora, usted asume el próximo 19 de junio, es rectora electa. Ha planteado en campaña que dentro de sus objetivos está evidentemente la formación, la investigación, la vinculación con el medio, pero si al término de su gestión hubiese que definirla con un sello, ¿cuál le gustaría que se fuera? ¿Cuál sería su legado o cuál le gustaría que fuera su legado como rectora de la Universidad de Chile? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la formación, poder ofrecerle a nuestros estudiantes una formación mucho más flexible. Hoy día los estudiantes buscan más flexibilidad en el sentido de tener una carrera, pero también tener una mirada más amplia, que es necesario hoy día en el mercado laboral. Más articulación entre el pregrado y el posgrado, por ejemplo, que yo creo que a los estudiantes también les interesa eso. Pero también tenemos desafíos respecto de cómo trabajamos, cómo formamos con la inteligencia artificial, que ya está, que irrumpió, que está presente. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado. En general hacemos encuestas al ingreso de nuestros estudiantes de primer año y le hicimos la pregunta de cuántos de ellos usaban inteligencia artificial. El 81% ya usa inteligencia artificial. Y eso significa que cómo es la enseñanza-aprendizaje hoy día, aprovechando positivamente la inteligencia artificial. Entonces, eso es un tema, pero también está el tema de la investigación y cómo
potenciamos la investigación interdisciplinaria y orientada a resolver desafíos país, que yo creo que también es fundamental. Harto tema y los pendientes, porque cuando uno conversa con gente que ha estado o que está en la Universidad de Chile, reclaman por la infraestructura, aun cuando efectivamente ha habido algunos avances en algunas áreas en el último tiempo, y también este sello de que la Universidad de Chile va mucho a paro. La Universidad de Chile no se puede estudiar con cierta continuidad, a diferencia de otras casas de estudio públicas y privadas. Bueno, voy a partir primero por la infraestructura, después hablamos de los paros. En la infraestructura ha habido mucho avance en los últimos años en la universidad de ir cerrando brechas que efectivamente existían. Un ejemplo que yo siempre doy es Vicuña Maquena 20, claro, bueno. Pero también en Juan Gómez Millas ha habido mucha infraestructura nueva. Pero todavía obviamente quedan pendientes y la propuesta que yo tengo es de invertir 100.000 millones de pesos en los 4 años en infraestructura. ¿Con qué recursos? Nosotros hay recursos que tenemos de optimización de recursos y también de gestión de las propiedades que nosotros tenemos. La universidad tiene propiedades y hay que hacer una optimización de eso, vender algunas cosas, porque efectivamente muchas veces tenemos algunas propiedades que no tenemos las condiciones para mantenerlas y no están siendo ocupadas muchas veces, y eso yo creo que es algo que tenemos que ir optimizando. ¿Y los paros? Entonces, y ahora voy a los paros. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos, primero que nada quiero decir que no para la universidad todo el tiempo en todas partes. Si ustedes, por ejemplo, van al campus al campus Andrés Bello, la Facultad de Economía y Negocios no para nunca. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo hace 5 años que no tiene paros, así paros. Derecho, hace mucho tiempo que tampoco tiene paros. Entonces, FOCHEF tiene muy pocos paros, Medicina tiene muy pocos paros. Normalmente los paros se concentran en Juan Gómez Millas. Eso es lo que uno observa en la Universidad de Chile. Los humanistas tenemos problemas. Entonces, pero independientemente de eso, yo creo que hay que conversar con nuestros estudiantes, de ver distintas formas de manifestarse. Yo tengo una propuesta ahí en mi programa que tiene que ver en general con la convivencia y el bienestar de la comunidad, y eso tiene que ver en parte cómo nos manifestamos, cómo, por ejemplo, muchas veces pasa que los estudiantes tienen motivos reales. Por ejemplo, necesitamos un casino o necesitamos mejorar el casino. Entonces, ¿cómo entramos en un diálogo con nuestros estudiantes de poder tener, en vez de llegar al paro para resolver el problema, ir conversando permanentemente, de forma de ir resolviendo los problemas, ir haciendo seguimiento de esos problemas, porque muchas veces se hacen mesas de trabajo, se hacen acuerdos, hay que hacer seguimiento de eso y cumplir eso. Doctora Misala. Entonces, lo que quiero decir solamente es que hay un trabajo que tenemos que hacer, que es bien importante, pero también quiero relevar que muchas veces las peticiones de los estudiantes son reales. No quiero decir, oye, mira, los estudiantes paran porque quieren parar. A veces, de verdad, una época, solamente para dar un ejemplo concreto, una época en que los estudiantes de arquitectura paraban constantemente. Yo no veía las patas de la silla hacia afuera de la reja, ahí en Portugal con diagonal Paraguay. Hace 5 años que no paran. ¿Y qué pasó? Las autoridades de la facultad empezaron a trabajar con los estudiantes, los invitaron a ir viendo cuáles eran las necesidades. Hoy día, hace 2 meses, se inauguró un casino nuevo, precioso en la facultad. Tienen plazas de bolsillo en distintas partes, se arregló el edificio de diseño de la facultad. Entonces, quiero decir que el trabajo conjunto con los estudiantes es algo que tenemos que hacer de forma de ir resolviendo su pero inquietudes. A veces ese trabajo, tal como usted sostiene, más allá de las buenas intenciones, incluso de ambas partes, no llega a buen puerto y se generan paros e incluso tomas. A la rectora de BES le tocó enfrentar, ella en términos personales, yendo a alojar a la Casa Central de la Universidad de Chile por las tomas. ¿Qué son para usted los paros y las tomas? Se lo pregunto en la lógica de que entiendo que hay un legítimo derecho a la manifestación que usted reconoce, pero los paros y las tomas debieran ser para usted la última alternativa, la medida extrema. ¿Y cuál es ese extremo cuando se justifique una toma? Yo creo que el paro es la última alternativa, no creo que la toma sea la última alternativa. Yo no estoy de acuerdo con las tomas, lo he dicho en todos los tonos,
precisamente porque la toma es una situación de una decisión unilateral en que tú impides no solamente que tus compañeros vayan a clases, sino que también el trabajo de los académicos. ¿Pero qué va a hacer y usted además, desde la rectoría si es que llega esa primera toma? Yo voy a evitar que haya esa primera toma. Mi intención es poder realmente conversar con los estudiantes y decirle, mira, hay movilizaciones que son, por supuesto, legítimas. Veamos cómo vamos a resolver esto y no lleguemos a una toma, porque la toma... Pero eso puede terminar siendo voluntarismo, porque uno asume que todos los rectores, incluso la rectora de BES que enfrentó una toma, siguió ese camino, ¿no? Bueno, pero la toma que tú te estás refiriendo no fue toma, porque es lo que se llamó acampe en la época de todo el movimiento que fue además un movimiento internacional, pro-Palestina. Y ahí nosotros estuvimos en la Casa Central, efectivamente unos días estuvimos alojando, pero luego los estudiantes estaban presentes ahí en la Casa Central, pero la actividad de la Casa Central nunca paró. Claro. Por tanto, no es una toma, porque yo defino una toma cuando los estudiantes están ahí y tú te fuiste. Ya. Y nosotros realmente en ese momento llegamos a un acuerdo con los estudiantes en que ellos podían manifestarse. Y ellos están lo que se llamaba una acampe, y nosotros estuvimos funcionando normalmente en la Casa Central todo ese tiempo. Y quiero decir con eso de que es bien importante que no se diga, mira, la Casa Central estuvo tomada dos meses, sino que fue realmente llamémosla así, una convivencia. Perfecto. ¿Ya? Alejandra Misala, ayer hubo una marcha convocada por la CONFET con el Colegio de Profesores, fue relativamente masiva. Las demandas que los estudiantes han puesto sobre la mesa es los recortes, ya vamos a hablar de eso también y lo que impacta en la educación y en la Universidad de Chile en particular, y el proyecto de la mega reforma. Pero quiero preguntarle por una estudiante que se dice es de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que quedó con lesiones graves. Sí. ¿Cuál es la información que tienen de eso? Bueno, yo es la información que yo manejo, porque no estoy a cargo todavía, pero efectivamente ella está, le iban a operar. La vicerrectora de Asuntos Estudiantiles la visitó, también la visitó, entiendo, el decano de la facultad, ella de la Facultad de Derecho, tiene quebradura en su rostro. Es la persona que está más grave, porque hubo otros heridos, pero de menor envergadura. Eso es la información que yo tengo. Respecto de los recortes, rectora, era parte, digamos, de los ejes de la protesta de ayer, la que convocaba la conferencia del Colegio de Profesores. ¿Cómo lo asume ahora en esta nueva función? Bueno, hay que esperar qué pasa con el presupuesto del próximo año, porque hay recortes que están este año, pero efectivamente hay recortes que lo que más puede afectar a la universidad son los recortes respecto de los estudiantes, digamos, becas de postdoctorado. Claro. Eso es probablemente... O sea que son becas en el país, no son becas como la Chile, ¿no? No, las becas de postdoctorado son becas para viajar. Ya. Claro, y eso es importante porque muchos de nuestros estudiantes de doctorado nacionales hacen postdoctorado fuera de Chile, y eso es bien importante porque ahí se genera toda la relación de internacionalización de la investigación. Eso es bien importante, pero yo creo que en temas de ciencia nosotros estamos atentos, pero la verdad es que lo que ha dicho hasta ahora la ministra de Ciencia es que no va a cortar los recursos de investigación. Pero esto hay que ver qué va a pasar con el presupuesto el próximo año, que todavía no tenemos esa... El gobierno fundamenta la necesidad de estos recortes en eficiencia. Dicen que se genera mucha ineficiencia en el uso de los recursos públicos. ¿Hay ineficiencia en la Universidad de Chile? Por ejemplo, voy a ir a esa pregunta, pero cuando se recortan becas para formar, no veo que haya ineficiencia en ese sentido, ¿no es cierto? O sea, estoy financiando estudiantes que van a formarse, ya sea fuera de Chile, o si se hubieran recortado becas nacionales, son casos de estudiantes que van a formarse en Chile. El tema de la ineficiencia, yo creo que que es algo que yo también he estado planteando respecto de las universidades del Estado. Las universidades del Estado estamos sujetas a un marco regulatorio que es muy inadecuado para el trabajo de una universidad. Déjeme explicar 5 segundos.
nosotros tenemos el mismo marco regulatorio que tiene un ministerio, que el Ministerio de Educación, por ejemplo. Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene el 100% de su financiamiento del Estado. O sea, cuando el ministro de Educación o la ministra parte el 1 de enero, por decirlo así, parte con todo el financiamiento del año. La Universidad de Chile, en términos de fondos basales, o sea, por ser universidad del Estado, tiene menos del 10%. O sea, todo el resto es concursable. Y en términos de lo que es concursable, concursable al Estado, por ejemplo, a la ANIR, es menos del 20%. El 80% restante es autofinanciable. Y sin embargo, estamos sujetos a unas restricciones regulatorias en términos de gestión enormes. Un solo ejemplo, Chile Compra. Nosotros tenemos que hacer todas las compras de la universidad a través de Chile Compra. Y Chile Compra tiene precios más altos. Si uno se compra un pasaje de avión por Chile Compra, es muchísimo más caro que si uno lo compra por internet en una línea aérea. Nosotros tenemos un cálculo para graficar lo que estoy diciendo. 25.000 millones de pesos anuales le cuesta a la Universidad de Chile estar en Chile Compra. 25.000 millones de pesos es equivalente a tener 25 centros de investigación de excelencia. Entonces, cuando uno habla de ineficiencia, hay mucha ineficiencia que tiene que ver con eso. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque estamos pagando más, pero al mismo tiempo tenemos que tener personas que estén dedicadas a hacer esas compras. Estamos conversando con Alejandra Misala, rectora electa de la Universidad de Chile. En este tema, rectora, no se puede evitar la conversación que nos lleva a los dichos del presidente José Antonio Kast hace un tiempo. Él mismo ha intentado salir a explicarlo, esto que tiene que ver con el gasto en investigación en las universidades, que terminan en libros y no generan empleos. Quiero ir a la discusión de fondo, más allá de que quiero, evidentemente, saber su opinión sobre esa definición del presidente Kast, que es mucho más que una frase probablemente. El tema de fondo, este requerimiento a las universidades a trabajar en innovación, pero vinculada con las necesidades del país. Ustedes hacen cargo de esa demanda en la lógica de crítica, incluso según algunos economistas, de que las universidades efectivamente hacen investigación, pero no responden, por ejemplo, a las necesidades urgentes de Chile hoy, que están vinculadas al empleo. Por ejemplo. A ver, hay varias formas de contestar eso. Primero, en los centros de investigación y en las universidades se da empleo. O sea, hay mucha gente empleada haciendo investigación, ¿no es cierto? Primera cosa. Por tanto, se generan empleos con esos fondos de investigación. Pero más allá de eso, que eso yo lo encuentro lo menos irrelevante del argumento. El desde puede ser. Es el desde. Por lo menos yo lo que veo, que el impacto que hemos tenido nosotros como Universidad de Chile en términos de resolver problemas país ha sido enorme. Les doy un ejemplo, que siempre lo doy porque es bien patente. Lo que ocurrió con el virus sincicial, no sé si se acuerdan, hace unos 4 años, que se murieron varios bebés. Por cierto, hoy día no muere ni un bebé a propósito. ¿Y por qué no muere ningún bebé? Porque el trabajo que se ha hecho en la Universidad de Chile, entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ha generado la posibilidad de inmunizar a tiempo a los bebés. Con qué tipo de vacuna, en qué momento se inmuniza. Todo eso es información que se proviene de la investigación. Y por tanto hoy día no tenemos problemas de faltas de cama. Acuérdense que faltaban camas, que había que reconvertir camas en los hospitales para recibir a los bebés, que se nos murieron bebés. Nunca más pasó eso. Y eso es producto de la investigación. Es una crítica injusta, es una crítica con desconocimiento, es una crítica ignorante, no solo la del presidente Kast, digamos, porque hay un contexto a propósito de lo que planteaba Mauricio de la eficiencia. Yo creo que hay desconocimiento, y yo creo que ahí nosotros como universidades, y hablo de todas las universidades, tenemos que hacer mucho más comunicación de las cosas que hacemos. Hay comunicación, pero hay tanta información que tenemos que... Yo he pensado harto esto de cómo hacemos comunicación estratégica, le llamo yo, porque en el fondo hay que tener claro cómo tú haces un relato, a qué públicos llegas, porque efectivamente la Universidad de Chile, por ejemplo, hace muchísimas cosas que son de resolución de problemas país. Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que es el AMTC, que trabaja con las mineras, resolviendo y optimizando los procesos mineros,
que es una actividad fundamental en nuestro país. En el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Facultad de Ciencias Sociales trabaja en los territorios, resolviendo problemas de las personas. Desde el año 2024, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile es un hospital universitario público que recibe financiamiento del Estado, porque no era ni público ni privado, y está trabajando en los territorios. Y, por ejemplo, está trabajando mucho en la comuna de Tiltil, por dar un ejemplo. Pero lo interesante es que una vez que el hospital está trabajando y atendiendo a la población de Tiltil, de la Facultad de Ciencias Sociales también están trabajando con la comunidad de Tiltil. Entonces, eso es concreto, es absolutamente concreto. Profesora, nos queda poquito tiempo, tenemos harto tema sobre la mesa, pero no puedo dejar de preguntarle por el Club Deportivo. Yo sé que le han preguntado harto respecto del fútbol y la Universidad de Chile. ¿A usted qué le parece? ¿Tiene algún beneficio para lo académico, para la Universidad de Chile, desde su posición como futura rectora, el seguir vinculados al club? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que ver cuál es esa vinculación, y como he contestado otras veces, la rectora de BES pidió un informe en Derecho respecto de la situación de la universidad con el club. Ya, a la espera de ese informe, a usted hoy día, ¿qué es lo que más le preocupa de esta vinculación? Bueno, a mí me preocupa la poca claridad que hay respecto de quiénes son los dueños del club en este minuto. Estoy hablando de Azul Azul, ¿no es cierto? ¿Falta de transparencia? Falta de transparencia, sin duda. La universidad ha estado constantemente planteando eso. O sea, nosotros tenemos 2 representantes en el directorio de 11. Esos 2 representantes, uno es profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y otro de la Facultad de Derecho, y ambos profesores han estado constantemente manifestando la falta de transparencia que hay y exigiendo transparencia. También recientemente hubo una asamblea de socios y la universidad se presentó a la asamblea de socios y leyó una solicitud respecto de que se requiere mayor transparencia. Pero insisto yo que tenemos que esperar ese informe para tomar decisiones. Pero se ha cautelado el nombre y los símbolos de la Universidad de Chile, que entiendo es parte del convenio, que se cautele aquello. ¿Se ha cautelado? O sea, yo creo que hay dudas al respecto, precisamente por todo lo que ha estado pasando. O sea, ha habido, digamos, de hecho el señor Clark tuvo que salir tuvo que salir por algo, ¿no es cierto? Y efectivamente yo creo que hay un riesgo ahí respecto de que se cautele los valores de la universidad y los símbolos de la universidad, y para tomar decisiones a ese respecto que se pidió el informe en Derecho. Rectora, Pero sin duda, o sea, la situación... ¿Llevamos cuánto tiempo? ¿2 años o más conversando de esto? Es hoy día para lo del Club Deportivo Universidad de Chile, ¿le está haciendo pagar a la Universidad de Chile un costo reputacional? No, yo pienso que no. Ya. No, yo pienso que no. Yo pienso que las personas están diferenciando muy bien lo que está pasando en Azul Azul de lo que pasa en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tiene muy buena reputación. O sea, de hecho, las universidades en Chile, y eso yo creo que hay que valorarlo enormemente, porque no pasa así en todos los países, las universidades en Chile son muy valoradas por la población. Muy valoradas. Y nosotros nos sentimos muy responsables de responder a eso. Ya, una última cosa. Está a la espera de este informe en Derecho y usted dice que no se descarta nada. Un informe en Derecho que se va a recibir en la administración de Alejandra Misala. Al no descartarse nada, ¿está consciente que usted podría ser la rectora que pase a la historia por romper el vínculo de la Universidad de Chile con el Club Deportivo, al menos en la lógica, por ejemplo, de sus emblemas? No, más bien, yo creo que no hay un escenario en que no hemos planteado. Yo quiero partir diciendo, en la universidad hemos conversado mucho esto y se ha conversado con los decanos, con las decanas, con el resto de las autoridades, y no hay 2 opiniones. En eso estamos todos claros. Pero más bien lo que se plantea es hacer un nuevo convenio con el club que nos asegure realmente una mayor participación en el directorio, por cierto, pero también que nos asegure cautelar lo que estábamos diciendo antes, los valores de la universidad, los emblemas de la universidad. Pero no he escuchado a nadie hablar de romper, sino que más bien decir cómo
tenemos una revisión de ese convenio. El convenio es muy antiguo, el convenio va a cumplir 20 años, creo que el 2027 o el 2028. Es muy, muy antiguo y ese convenio tiene que ser revisado y eso, como les digo, no hay dos opiniones. Okay. Rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los estudios. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.